Voy. Bueno, listo. Buenos días. Vamos a entrevistar al doctor Domingo Martín, que me está dando aquí la chuleta de las preguntas. Eh, Le voy a hacer 5 preguntas a Domingo. Para nosotros es un gran honor y un gran placer entrevistar a Domingo. Domingo es un gran profesor de ortodoncia. Aparte, tenemos muchos amigos comunes. Hablando con Carlos Becerra, le dije, cónchale, yo creo que tenemos que entrevistar a Domingo porque Domingo es la conciencia de la ortodoncia. Domingo es la persona que se está ocupando de difundir la importancia del ATM en ortodoncia. Entonces, las preguntas que tenemos para Domingo son, ¿qué factores ortodóncicos son importantes para lograr estabilidad del ATM a largo plazo? ¿Y qué factores determinan la estabilidad dentaria post-ortodoncia? ¿Por dónde empiezo? Por la primera parte de la pregunta. Pues mira, yo creo que es una frase muy mañida, muy oída, pero begin with the end in mind es muy importante también en el aspecto de ATM y ortodoncia. Es decir, nosotros no podemos empezar un caso ortodóntico, un caso de ortodoncia, sin tener en cuenta dónde está la verdadera relación de la mandíbula. Creo que el 70-80% de los casos que yo veo que fracasan ortodónticamente son casos que cuando yo miro el caso por primera vez, yo ya veo un gran decalaje entre lo que el paciente enseña y lo que realmente hay. Es decir, nos complica mucho la vida a veces. Entonces, para mí lo más importante es empezar un diagnóstico teniendo en cuenta la posición condilar. Entonces, la pregunta que me hace todo el mundo, ¿y eso es necesario montar los casos en articulador? Pues yo siempre digo lo mismo, que se puede hacer muy buena ortodoncia sin montar casos en articulador. No tengo ninguna duda. Lo he visto, lo veo y se ve en todo el mundo. Ahora, como herramienta de diagnóstico, nos da un poco más de información y en algunos casos es fundamental tener esa información. Porque claro, si nosotros vemos 100 casos, pues estoy seguro que el 80% de esos casos, con un tratamiento, con un diagnóstico tradicional, creo que se puede hacer muy buena ortodoncia. Pero siempre hay un 15-20% que, Dios mío, si hubiésemos tenido un poco más de información, seguramente no hubiésemos metido la pata. Por lo tanto, creo que como herramienta el articulador simplemente nos aporta más información que en algunos pacientes no tiene ninguna importancia y en otros sí. Entonces, para mí lo más importante es saber el arco de cierre del paciente. Acabo de escribir un capítulo hace 2 semanas, ahora hablando con Miguel, lo difícil que es escribir. Y he escrito un capítulo para el libro de Rafi Romano y, y, mi, y mi objetivo en el capítulo era lo que voy a hablar ahora, la importancia de la masticación. Creo que en ortodoncia no damos importancia suficiente a la masticación. ¿Y por qué es importante la masticación? Porque tal como ocluyes es como masticas. Y la masticación te hace o te deshace. It makes you or it breaks you. Porque imaginaros si no tuviéramos uso de los dientes. Si no usáramos nunca los dientes, no tendríamos fracturas, no tendríamos desgastes dentarios, no tendríamos abfracciones, no tendríamos recesiones. Todo empieza, todo lo que vemos que no nos gusta en la boca empieza cuando empezamos a masticar. Pero claro, masticar es muy importante y solo se mastica bien si tenemos un cóndilo bien asentado en la fosa. Entonces, el doctor Bobley decía que la enfermedad del siglo XXI son los desgastes dentarios. Y estoy de acuerdo con él, porque yo veo niños ahora en la consulta día tras día tras día, yo no veo caries. Y me acuerdo que cuando venía Van Arsdale a San Sebastián, me solía decir Spanish Syndrome, el síndrome español. ¿Y por qué decía eso? Porque todos mis niños no tenían primeros molares. Porque en España en esa época todo el mundo perdía dientes y los dentistas extraían dientes. Por lo tanto, hoy en día no vemos eso, pero vemos mucho desgaste dentario. Y yo estoy convencido que el desgaste dentario no es el estrés,
no es la parafunción, aunque la parafunción es fundamental. Para mí, el desgaste dentario viene por la incoordinación entre la posición de la mandíbula y los dientes. Cada uno habla un idioma diferente. Por lo tanto, creo que establecer una posición condilar estable, en un caso antes de empezar la ortodoncia, te va a dar una información que te va a ayudar muchísimo para poder establecer una oclusión ideal. Hace poco, Jim McKee, el presidente de la Sociedad Americana de Prostodoncia, que es quizás la sociedad más importante de Norteamérica. Miguel, si me quieres cortar, córtame, porque si me das rienda suelta, yo no callo. Estoy aprendiendo, Domingo. Sí. Okay. Jim McKee, que es el presidente de la American Academy of Restorative Dentistry, que allí están todos los peces gordos de la prostodoncia mundial, escribió una editorial hace 6, 8 meses, igual un poco más, y dijo, tenemos que cambiar la definición de la oclusión. Yo cuando leí esa editorial dije, Dios mío, es justo lo que yo pienso. Tenemos que cambiar la definición de la oclusión. Ya está bien de solo mirar dientes, ya está bien de solo mirar la guía, la clase canina, la clase molar. El doctor Angley nos aportó, sin ninguna duda, algo maravilloso, pero faltaba la parte articular. Porque hace 2 días vi un chico, venía por su tercer tratamiento de ortodoncia. Clase 3 compensada con extracciones. Muy bien tratado, muy bien tratado. Es más, tengo una pantalla grande en la consulta, di la vuelta a la pantalla y le dije a la mamá, a que tiene la boca preciosa. Y la mamá me dice, es lo que le digo yo a mi hijo. Además, se llamaba Miguel, el paciente. Y le digo yo, sí, señora, yo estoy de acuerdo con usted, pero aquí hay un problema muy grande, que su hijo tiene 22, 23 años y el incisivo mide 8 milímetros. Su hijo se está desgastando los dientes de una forma brutal. Sí, sí. Además, cuando come, hace un ruido porque los dientes están siempre durante la masticación. Digo, claro, es que ahí es cuando se desgastan los dientes. Porque nosotros pensamos que desgastamos los dientes por las noches, cuando rechinamos, cuando parafuncionamos, pero no. Nosotros desgastamos los dientes durante la masticación. Ahí es donde realmente desgastamos los dientes. Claro, si tenemos una buena oclusión y no hay interferencias posteriores y tenemos un buen arco de cierre y tenemos un patrón vertical de masticación, como es mi boca, pero yo me rehabilité hace 17 años. Y yo tenía los dientes que se veía toda la dentina de mis dientes posteriores. Y hoy es el día que yo muerdo con una posición ideal mandibular y oclusal. Hace 17 años que me rehabilité. No me he puesto una férula por las noches, ni una sola noche en 17 años. La mejor férula es mi boca o plano. Es decir, yo creo en esto porque lo he vivido. Pero tenemos que partir de una posición condilar estable para hacer un buen diagnóstico en un porcentaje importante de pacientes. Y digo importante porque el 15% son 15 pacientes de cada 100. Si empezamos 200 casos al año, son 30 pacientes. Y 30 pacientes que te hacen la vida imposible no es nada agradable. Por lo tanto, creo que en muchos casos se puede usar las láminas de Long, se puede usar el jig de Lucía, sobre todo en pacientes que vemos que no hay mucha patología, por ejemplo, si no hay una patología articular, si no hay una patología muscular, si no ves muchos desgastes dentarios. Yo creo que yo monto todos mis casos porque ya para mí es una rutina, pero los que no montan en articulador, yo creo que llegan pacientes, creo que es una de las preguntas, llegan pacientes con disfunción muscular, pacientes con historia de ATM. Si sacamos un CBCT, vemos que hay problemas articulares, sobre todo de morfología y de forma articular. En esos pacientes, yo creo que si no hacemos un montaje o si no usamos los longs, las láminas de Long o el jig de Lucía o
la técnica de Dawson, aunque Dawson sí que montaba los casos. Creo que tenemos que mirar bien si hay una gran diferencia entre lo que vemos en la boca y lo que vemos en el primer contacto. Porque el primer contacto es el que establece el arco de cierre. Yo, por ejemplo, cuando yo pongo férulas en los pacientes que yo creo que necesitan una férula, ¿por qué pongo férulas? Para diagnosticar. Por supuesto que yo pongo una férula para aliviar sintomatología. Yo quiero que mis pacientes estén sin dolor. Pero yo pongo muchas férulas sin sintomatología, porque veo desgastes dentarios, veo patología que a mí me preocupa y me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Pues yo estoy convencido que es porque no mastican correctamente. Entonces pongo una férula y pongo la férula para diagnosticar, no para otra cosa. Entonces cuando yo veo el arco de cierre del paciente y veo cómo mastica el paciente, y ahora hemos introducido un juguete, mi mujer siempre dice que necesito un juguete en mi vida, y me acabo de colocar en la consulta Mojo, que es un programa que nos permite ver los pacientes en 4D. Entonces, ahora tengo lo que yo buscaba desde hace muchos años, un juguete que defendiera un poco mi tesis, porque ahora yo estoy viendo a mis pacientes masticar y veo en la pantalla, en tiempo real, cómo mastica el paciente, qué dientes pegan, y entonces le pongo una férula al paciente y veo cómo nosotros hemos conseguido cambiar el patrón vertical de masticación. ¿Y por qué? Porque el paciente ya no está evitando esa interferencia que le está cambiando la posición de la mandíbula y le está produciendo muchísimos problemas. Por lo tanto, hay que diagnosticar de una posición condilada estable en unos cuantos pacientes para realmente no tener problemas en la consulta y sobre todo para ofrecer a nuestros pacientes lo mejor que podemos ofrecerles, que es un tratamiento ideal a corto y largo plazo. Pero si hay algo que quiero dejar claro en esta charla o esta entrevista es que tenemos que tener en cuenta la masticación. La masticación es muy importante. Y los prostodoncistas dan importancia a la masticación, pero nosotros no. Y nosotros deberíamos dar un poco más de importancia, saber que nuestros pacientes son pacientes verticales. Podría hablar horas de eso, pero lo dejo ahí. Tú sabes que este concepto... Vaya rollo que te he metido. No, este concepto yo te lo escuché primero en la Anger Society, que yo participé en esa charla de Anger List, después te lo escuché con el grupo de Glasgow y después te lo escuché cuando diste la charla en la Universidad Carabobo, que también asistí. Y es súper interesante, ¿no? Desde que yo te vi, esa vez yo en mis pacientes adultos estoy más pendiente de los desgastes, estoy más pendiente incluso, yo creo que hasta el área cervical, los desgastes cervicales y todo eso está relacionado con todo esto. Totalmente. Las caries cervicales, lo que son abfracciones. Y es curioso, yo tuve una discusión una vez con un profesor de Karolinska, de Suecia, y él me lo negaba. Y él me decía que no era así. Entonces, a mí no me gusta discutir. Con los años uno deja de discutir. Dice, mira, let's agree not to agree, y tan amigos. Pero me fui a casa y me metí en la literatura. Y he dicho, le tengo que rebatir en el futuro a este hombre. Y me metí en la literatura. ¿Y sabes dónde encontré artículos sobre abfracciones? En la literatura de física. Porque es un fenómeno físico de cómo la sobrecarga oclusal, una fuerza, es capaz de hacer estallar prismas en el punto más débil del diente. Es decir, las abfracciones que vemos es una sobrecarga oclusal puro y duro. Pero muchas veces directamente relacionado con esa forma de masticar horizontalmente. Porque cuando no tenemos un patrón vertical, empezamos a rumiar como los rumiantes. Y ahí es donde empezamos a realmente producir una sobrecarga sobre las superficies dentales. Y por eso yo siempre defiendo la postura de que si realmente queremos que nuestros pacientes tengan una buena oclusión, tenemos que darles una estabilidad oclusal, pero una estabilidad articular y que los dos trabajen simultáneamente. Domingo, y empatándolo con una de las últimas preguntas, y en cuanto a los grupos de riesgo, ¿tú estás de acuerdo con esta tesis de Woolford
de estos pacientes que son mujeres en los 30, que tienden a desarrollar más patología articular, o tú lo ves más como parte del componente de desbalance? ¿Cuál es tu...? No, no, estoy totalmente de acuerdo y lo estoy viendo desde hace 2 o 3 años gracias a mi amigo David Hatchett, porque cuando empecé a mirar CBCT y empecé a ver la cantidad de pacientes que tienen reabsorción condiliar progresiva, el, el grupo de mayor riesgo de reabsorción condiliar progresiva es la mujer en una edad de gestación, es decir, de los 14, 30 años, suele ser en 70% de los casos unilateral, directamente relacionado con cambios hormonales, porque me acuerdo que Mike Gunson y Bill Arnett sacaron un artículo sobre uso de anticonceptivos y reabsorción condilar. Por lo tanto, es una época de la mujer que las hormonas están trabajando 24 horas al día. Y entonces, ¿qué es lo que yo me he dado cuenta? Y hace poco Manfredini sacó un artículo relacionando el cambio de morfología, un cóndilo reducido, que es la reabsorción condilar, y más sintomatología articular. Es decir, estoy convencido que las mujeres sufren más de disfunción temporomandibular porque son más proclives a tener reabsorción condilar. Y la reabsorción condilar, al ser unilateral en 70% de los casos, estamos creando cojos, pero no cojos de la cadera, sino cojos de la mandíbula. Y ahí es donde empezamos a tener más contactos en un lado, menos contactos en otro lado, más actividad muscular. Entonces son pacientes que sufren mucho. Y cuando yo veo mis pacientes con disfunción temporomandibular y mi consulta, yo vivo en una ciudad pequeña, mi consulta se ha convertido como donde vienen los pacientes con disfunción porque los dentistas se los quitan de encima y me los mandan a mí. No diría la mayoría, pero fácilmente el 60 o 70% de mis pacientes con disfunción temporomandibular en algún momento de su vida tuvieron una reabsorción condilar. Tú sabes Y que ves que un cóndilo es más pequeño que el otro. este libro de David Hatchett, yo me lo leí, me lo compré por Carlos Becerra, por tu amigo, y me lo estoy leyendo, y es muy interesante, y de verdad que me puse a ver, después de que me lo leí, la primera leía, porque estoy ahorita en la segunda, y sí he visto esa reparación que él describe. Es impresionante cuando uno ve los CBCT, lo busca, lo consigue. Lo que pasa es que cuando uno no lo busca, no lo sabe, ¿no? Eso es. Tú sabes que también otra cosa que yo he visto, y eso lo escribimos en el artículo con Carlos Flores, los pacientes clase 2 que recidivan, tanto los quirúrgicos como los no quirúrgicos, muchos están en este grupo de mujeres en los 30. Tú le puedes hacer una buena ortodoncia, un buen avance mandibular, la terminas bien y no sabes qué pasa, en 3, 4 años la mujer vuelve y tiene un overjet grande y está clase 2 otra vez. Entonces, claro, son cosas que nos ponen a pensar porque también uno quiere entender por qué fracasan los casos. Yo una vez le dije a Dave Hatchett, Dave, tenemos que acuñar la palabra clase 2 condilar. Esto es una clase 2 condilar. Y cuando vemos clases 2 con un incremento, sobre todo en fracasos quirúrgicos o incluso con fracasos ortodóncicos, que al cabo de 3, 4, 5 años ves que la clase 2 quizás no el 100%, pero tú lo dejaste sin resalte y ahora tiene resalte, siempre relacionado con una reabsorción condilar. Siempre, siempre, casi siempre. ¿Y qué cambios ves a nivel dentario tú en estos casos? ¿Qué cambios ves en el arco inferior, por ejemplo? Pues mira, si el paciente muerde en máxima intercuspidación y viene a la consulta y ves que el paciente no tiene resalte y sin embargo tomas la mandíbula y de repente ves que tiene un resalte, suele haber un apiñamiento en la arcada inferior, porque la arcada inferior se tiene que adelantar, se tiene que adaptar y entonces ahí se apiña. Y luego desgaste dentario. Totalmente, Sí. es lo mismo. Y tú sabes que desde que te empecé a ver, me empecé a fijar en esas cosas. Antes no estaba tan consciente de eso. Después te quiero preguntar, Domingo,
una pregunta que está conexa. ¿Qué ocurre con los aparatos funcionales? ¿Qué ocurre con los propulsores mandibulares fijos? ¿Cómo influye el uso prolongado de elásticos? ¿Y cómo se adapta la ATM a todos estos cambios sagitales en la posición? Porque son muy comunes y muy populares. Sí, Yo he sí. usado, por ejemplo, Herbst, yo he usado Sí, Orsus. sí, yo también. Entonces, Yo quiero también. saber, según tú, que eres un Pues experto, mira, ¿qué pasa pues en la... mira, como te puedes imaginar, esa pregunta me la hace todo el mundo, en todo el mundo. Si me pagaran por contestar a esa pregunta, podría jubilarme en la isla, que es la isla Santa Margarita que tenéis ahí enfrente de Venezuela. ¿Cómo se llama la isla esa preciosa que tenéis? Los Roques o Margarita, una de las dos? Margarita. Y yo siempre digo que el que no ha usado, el que dice que no ha usado aparatos funcionales no dice la verdad. Yo creo que todos hemos usado aparatos funcionales. Entonces, yo tengo una presentación que di en Roma hace unos años y el título de la presentación es What happens when the mandible does not grow? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, Hoy en día sabemos perfectamente, nadie lo discute, que no hacemos crecer mandíbulas. Eso ya no se discute. El aparato funcional es verdad que a corto plazo hace crecer la mandíbula, pero a largo plazo crece igual que la mandíbula que no llevó propulsor. Es decir, Mucho, la mandíbula está... mucho es dentro alveolar, anteroinferior. no, es dentro alveolar. Es decir, la mandíbula, y ¿quién oía hablar de esto hace poco? No me acuerdo ahora. También fue en la Sociedad de Angle. Y decía, la mandíbula está determinada pregenéticamente, está determinada genéticamente y ya está bien de decir que vamos a hacer crecer una mandíbula. La mandíbula va a crecer lo que va a crecer. Ahora, lo que sí podemos hacer con aparatos funcionales es dentoalveolar. Entonces, yo creo, y estoy convencido porque lo he visto en mis manos y en la Sociedad de Angle tenemos noruegos, suecos, holandeses, ingleses que todos ponen aparatos funcionales. Cuando hay un buen patrón de crecimiento, un buen patrón de crecimiento puede ser, no tiene por qué ser braquifacial, pero por lo menos tener un buen crecimiento. Un paciente que viene a la consulta con una altura craneal posterior corta, una, 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 una rama corta, ese paciente no va a crecer. Ya le puedes poner lo que te dé la gana. No va a crecer nunca. Entonces, si nosotros tenemos un buen crecimiento posterior que nos va a ayudar a que la mandíbula venga hacia adelante y tenga esa rotación anterior, yo creo que un aparato funcional va a funcionar siempre, siempre. Porque dentoalveolarmente nos estamos aprovechando de ese crecimiento para, aunque el paciente, por tener igual una mandíbula corta o un tema vertical, vamos a poder llevar la mandíbula más o menos a su sitio, pero dentalmente compensar el caso. Y cuando ves la estética facial, yo no diría que no está bien, es muy aceptable. Como decía, no sé quién decía, nadie se muere de una clase 2 y nadie se muere de un perfil de clase 2. Es que los, los ortodoncistas nos flagelamos cuando presentamos un perfil con una tendencia clase 2, pero es que no podemos hacer más. Por lo tanto, a mí lo que me preocupa de los aparatos funcionales, y es lo que yo te dije en mi charla en Roma, es qué pasa cuando tú lo has conseguido, pero el cóndilo está fuera de la fosa. Porque sí que hay remodelamiento. Hay un remodelamiento, eso está comprobado por aquel chico de Montreal, ¿cómo se llamaba? Udelis, no, da igual. Hay un remodelamiento de la fosa y del cóndilo. Entonces, es verdad que en muchos casos puede ser estable, pero hay muchos casos que no es estable. Y Eso no entonces, es Sylvain Chamberlain, el canadiense, que él siempre está hablando de esto. sí, pero él es de la escuela del el que vino de la Woodside, Donald Woodside. Entonces, Él es de Toronto, como Toronto. Universidad de Toronto. Yo creo que lo que tenemos que hacer cuando ponemos aparatos funcionales es averiguar si realmente el cóndilo está en la fosa. Claro, eso nos exige sacar un CBCT. ¿Merece la pena sacar un CBCT a todos esos niños
por llevar aparatos funcional. Igual no, pero igual lo que sí podemos hacer es cuando acabemos el tratamiento es poner un jig de Lucía. Hay que tener valor para hacerlo, porque si tú ves el resultado perfecto y le pones un jig de Lucía, igual el resultado no queda tan perfecto. Pero por lo menos informar a los padres de que su hijo tiene una oclusión perfecta, pero hemos compensado un problema esquelético dentalmente y le quiero seguir 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y le voy siguiendo. Igual dentro de 10 años el chico está perfecto, no tiene desgastes dentarios, no tiene fracciones, no tiene recesiones y no tiene problemas articulares. Fantástico, porque hay pacientes que se adaptan y eso es una verdad como un templo. Ahora, yo, si trato a ese niño y veo que a los 3, 4 años ya veo que tiene un resalte, ya veo que tiene sintomatología muscular, yo no me puedo tapar los ojos. Yo tengo que coger el toro por los cuernos y decir a los padres, mire, yo veo aquí que lo que hemos hecho está muy bien, yo nunca hablaré mal de mí mismo porque eso lo hacen mis enemigos, eso está muy bien, pero se puede mejorar. Y les explicas todo. Entonces, allí tienes la posibilidad de cirugía, de poner una férula nocturna y proteger al niño, pero las mandíbulas no siempre crecen y no siempre se adaptan. Es decir, yo he visto muchos pacientes en mi consulta, años después, he sacado un CBCT y el cóndilo estaba en la eminencia. Entonces, eso es lo que yo creo que cuando usamos aparatos funcionales, tenemos que saber muy bien dónde está el cóndilo al final del tratamiento. Yo creo que la gran mayoría de las personas que saben usar aparatos funcionales saben elegir los pacientes. Eso es fundamental a la hora de poner un aparato funcional. Elegir bien los pacientes. Y en cuanto a los elásticas clase 2, Domingo, sobre todo, yo sé que preferimos elásticas cortas, a un arco bien preparado, etcétera. Pero ¿qué efectos ves tú en estos pacientes de uso prolongado de elásticas clase 2? Pues nefasto. Yo tengo gente en mi consulta, ahora no por COVID, pero antes de COVID yo tenía gente en mi consulta todas las semanas de todo el mundo, pues yo, las puertas de mi casa, a mí me han abierto las puertas de sus casas todos los que conoces tú, los Ricketts, los Van Arsdale, los Kokich. Yo he estado en consultas por todo el mundo aprendiendo y a mí nadie nunca me cobró $1. Es más, en nuestra época ni siquiera preguntábamos cuánto cobra usted, porque nadie cobraba. Entonces yo tengo la obligación de devolver y poner el pan encima de la mesa como nos enseñó el doctor Roth. Por lo tanto, yo tengo gente en mi consulta continuamente visitando y siempre comentan 2 cosas, igual 3 cosas, pero una de las cosas que me dicen es ¿qué equipo tienes? Y es verdad, yo tengo las mismas chicas, más de 20, 25 años, una chica se acaba de jubilar ahora que llevaba 38 años conmigo, tengo un buen equipo, mi consulta funciona como una máquina. Y segundo, doctor, usted no usa elásticos apenas. Digo, pues no, porque no me gustan los elásticos. ¿Y cómo evito usar elásticos? Pues yo sigo usando mucho tracción extraoral. Ahora parece que es un pecado usar tracción extraoral. También ¿High pull o low pull? a veces cervical, a veces high pull. Casi siempre combinación, es decir, high pull con cervical. Claro, eso también denota mi edad, porque si yo uso tracción extraoral es porque a mí me enseñaron a usar tracción extraoral y funciona. Pero claro, ahora que no me oiga mi amigo Nanda, pero Nanda habla muy mal de la tracción extraoral y no sé por qué, sigue siendo una herramienta muy válida. Entonces Tú sabes que hizo un estudio Joe Gaffari en la Universidad de Pensilvania y vio que los efectos eran iguales con el headgear y los aparatos funcionales. Era exactamente el mismo efecto. Sí. Creo que ese estudio lo replicaron en Florida y creo que lo replicaron en otra universidad más, no estoy seguro en dónde. Pero eso está estudiado, es decir, ¿Has lo que estudiado? tienes que tener un paciente que se ponga el headgear. A mí me encantan los Sí, headgear, a mí me fascina. pero ¿sabes una cosa? También hace falta un buen paciente para llevar un aparato funcional. Entonces,
la clave, yo creo, es involucrar el niño en el tratamiento. Yo cuando voy a poner un headgear, yo me siento con los padres y el niño. Y previamente les digo a los padres, a ustedes no les voy a hacer ni caso. Yo voy a hablar al niño. Y entonces yo me muevo y le tengo al niño aquí, los padres aquí, y yo le hablo al niño. Y le digo, mira, Juan, yo quiero que tú sepas todo lo que yo voy a hacer y quiero que sepas por qué lo voy a hacer. Y te voy a explicar cosas que igual no vas a entender, pero con el tiempo lo irás comprendiendo. Mira, Juan, en ortodoncia el concepto de equipo es fundamental. Yo tengo un buen equipo en la consulta que me ayuda a que tú tengas un tratamiento mejor, pero a la hora de tratar, tú formas parte del equipo. Es decir, tú y yo tenemos que trabajar conjuntamente. Si tú no me ayudas, yo no te voy a poder ayudar. Y tú tienes una obligación de ayudarme porque tus padres están pagando este tratamiento y tus padres lo hacen por tu bien. Entonces, yo te voy a pedir que me pongas un aparato y tengo el acuario de Dolphin y le enseño lo que es el headgear y le digo, mira, Juan, eso es lo que vas a llevar. Y mira cómo crece la mandíbula. Yo ya sé que acuario es Hollywood y mira qué bonito todo, pero es así, Juan, si tú funcionas. Entonces, si tú te lo pones como Dios manda, tú vas a tener un resultado fantástico, porque tienes un buen patrón de crecimiento, pero tienes una clase 2 y le explico a grandes rasgos lo que es una clase 2. Y yo no tengo problemas con mis niños llevando headgear, no tengo. Incluso en la época del hijo único, que está mimado a muerte, yo tengo, los padres me apoyan, los niños me... No tengo problemas. Muy pocos pacientes no me ponen el headgear, pero hay que dedicar tiempo. Tú sabes que, hablando de headgear, te quiero hacer una pregunta porque yo sé que tú haces mucho control vertical, pero por ejemplo el doctor Ricketts usaba casi todos sus headgears eran low pull, eran cervicales, ¿no? Sí, Él no sí. usaba, por lo menos, a entender, ¿no? Y es increíble porque él es una de las personas que de verdad estudió crecimiento mandibular, ¿no? Sí, sí, sí. Yo le tuve de profesor. En Valencia venía el doctor Ricketts de vez en cuando. Yo era el encargado de sacarle a jugar al golf. Pobre de mí, ¿verdad? y, y es verdad. Lo que pasa es que el doctor Ricketts no tenía en cuenta el concepto del segundo molar, el fulcro. Eh, yo creo que el doctor Ricketts buscaba crecimiento, pero luego no se daba cuenta que no se movían las muelas en masa, lo que hacías es sujetar la muela, pero siempre se instalan muelas un poco, pero la muela no se instala en masa, entonces tú estás creando de alguna forma una interferencia posterior. Por lo tanto, yo prefiero high pull, a mí me gusta el combi, es decir, cervical a la vez que occipital. Y entonces tenemos the best of both worlds, tenemos un, una fuerza horizontal y una fuerza oblicua que nos ayuda a llevar todo para atrás. Y mis pacientes no llevan el headgear más de 6, 8, como mucho 10 meses, porque yo por supuesto, tengo en cuenta las vértebras, no es 100% fiable, pero nos ayuda. Yo no miro la muñeca porque ya no tengo ganas de sacar esa radiografía, pero ya como tengo la tele lateral, basándome en Bacchetti y McNamara, yo miro las vértebras y le digo, mira, chaval, vamos a esperar un año, porque tú todavía no has empezado el estirón. En un año yo te voy a citar y vas a ver que te vamos a pillar en pleno estirón. Entonces yo uso el headgear basado en las vértebras para poder estar en el momento oportuno de crecimiento y así es cuando consigues, porque claro, si tú le pones un headgear cuando el niño no está creciendo, lo único que haces es distalar muelas, pero no consigues el crecimiento mandibular. Y obstinas al paciente y después cuando necesitas que lo use no lo va a usar. Exactamente. Domingo, Pero me encanta el headgear y gomas de clase 2. ¿Por qué no me gustan? Primero, no me gustan las gomas largas porque produce un cambio del plano y una extrusión dental. Pero yo siempre que pongo elásticos, yo le digo a la paciente, el momento que tú sientes algo, quítate los elásticos. Porque muchos pacientes, si se me olvida de decirles eso, me dicen,
no me puedo poner. Cada vez que me pongo los elásticos, me duele la articulación. Entonces, eso ya es una luz roja. Aquí pasa algo. Claro. Porque si tú tienes la articulación normal, los elásticos nunca te van a producir daño. Y es más, en el 80-90% de los pacientes no se quejan de dolor articular. Entonces, yo cuando pongo elásticos, efectivamente, los pongo al final del tratamiento, cuando yo tengo ya los dos planos, y son elásticos cortos, más que nada para una buena interdigitación. No uso los elásticos para propulsar la mandíbula. Eso para mí es un desastre. Mira, la otra pregunta que te quiero hacer. En los pacientes quirúrgicos de avances mandibulares, yo sé que hay ortodoncistas que van a su cirugía, asientan el cóndilo con el cirujano, por lo menos eso lo he hablado con Carlos. La verdad, yo voy a mis cirugías, nosotros operamos muchos casos, mi práctica es muy quirúrgica. Nuestros cirujanos no permiten que nosotros asentemos el cóndilo, eso lo hacen ellos. ¿Qué experiencia tienes tú con eso, Domingo? Pues yo, antes de viajar, yo iba a quirófano también como tú a todos mis casos. Yo también soy muy quirúrgico, no tanto como tú creo. Yo en casi 40 años de práctica habré hecho unos 450, 460 casos, es decir, 10 casos al año más o menos. Y Nosotros, es más o menos, nosotros sí, ya lo sé. Nosotros recibimos referencias de 3 cirujanos Eso que tienen es. prácticas grandes. Nuestras prácticas preparadas los casos para que ellos los operen. Exactamente, pero en Venezuela yo lo sé por César, yo tengo mucha amistad con César, yo sé que César hace muchísima cirugía y Nosotros trabajamos en Venezuela... con el doctor Ravelo, que hace muchísima cirugía, y con Nelson León, que hace muchísima cirugía. Entonces, mi práctica Entonces, quirúrgica. Entonces, mi pregunta es... sí, durante años yo iba a quirófano. Es decir, de los 450 casos, igual 300 casos, yo iba a quirófano, yo sujetaba la mandíbula, ellos ponían, ellos asentaban, yo sujetaba los ángulos goniacos y llevaba el cóndilo hacia arriba, hacia adelante, y el cirujano, al principio no existían placas, poníamos la fijación, eh, la fijación con Tornillos. tornillos y ligaduras. Luego aparecieron las placas y empezamos. ¿Qué mayor soy, joder? Empecé cuando no habían placas. Empezaste mucho antes de los 90, porque las placas ya empezaron en full fulgor al principio de los 90. O antes. 90, sí. Mi primer caso quirúrgico es del 86-87. Entonces, Yo tenía 16 años. entonces yo sujetaba los cóndilos. Entonces, yo tenía cirujanos que me escuchaban. Yo he peleado mucho con mis cirujanos, hemos tenido nuestras broncas, pero luego llegaron a respetarme y había una amistad que ha durado hasta el día de hoy. Y yo quería involucrarme en la posición condilar. Entonces, yo sujetaba el cóndilo, ellos ponían los tornillos o las placas, y cuando ya habían acabado, clac, 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 cortaban toda la alambrada, yo iba por delante y veía si yo tenía una posición condilar estable y cómo casaban los dientes. Si yo veía que había esta oclusión, I'm sorry, deshaz todo y empezamos de nuevo. Es decir, yo me involucraba mucho en quirófano. Y yo a todos los pacientes les digo que colocar un cóndilo a la fosa es arte y ciencia. No hay nada infalible. Y el ortodoncista tiene que estar preparado para hacer una ortodoncia postquirúrgica con el cóndilo no del todo bien situado en la fosa. Entonces, hoy día, si yo opero un caso un viernes, el lunes yo saco CBCT de los cóndilos. Yo quiero saber dónde está el cóndilo. Y si yo veo que el cóndilo está más o menos en una posición normal, fantástico. Pero yo cuando veo que tiene el cóndilo hacia atrás y hacia arriba y clavado en el cerebelo, yo lo siento mucho. Es el típico caso que nos da muchos problemas y como dice Arnett, son muy probables de que tengan una reabsorción condilar posterior que te va a influir en tu clase 2. Por lo tanto, en estos casos, yo le digo al cirujano que back to surgery. I'm sorry.
Yo no quiero pelear con esos casos. He peleado mucho con casos mal operados. Hoy en día yo exijo a mis cirujanos, por lo menos déjamelo Cerca, bastante cerca. cerca. Entonces, Esa, una cosa que creo que es importante, algunos cirujanos no lo aceptan, pero yo pongo férulas en todas mis clases 2 antes de hacer la cirugía de modelos. Yo quiero establecer no crees en lo que ves una... en la boca. ¿Cómo? No crees en lo que ves en la boca. No, no. Y Arnett, yo me acuerdo que siempre nos discutía, Es que él no estaba de acuerdo. ellos hacen mandíbula primero, ellos no montan por eso. Sí, sí, sí. Pero incluso haciendo mandíbula primero, ¿por qué es importante montar? Porque consigues eliminar todo el líquido intercapsular que está allí. Consigues tensar la cápsula articular, consigues tensar los ligamentos. Al final, en quirófano hay mucha menos laxitud intraarticular, lo cual facilita la colocación del cóndilo en la fosa. Y los cirujanos que trabajan conmigo me lo dicen muchas veces, que mis pacientes son más fáciles de asentar el cóndilo. Por lo tanto, creo que hacer una buena ortodoncia prequirúrgica, hacer un buen estudio de los cóndilos, porque no es lo mismo tener un cóndilo que es una bola así y un cóndilo así, porque los cirujanos a veces también lo tienen muy difícil porque tienes una fosa y un cóndilo y ¿dónde colocas eso? No es fácil. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer una buena ortodoncia prequirúrgica, hay que hacer un buen montaje antes de la cirugía, asentar los cóndilos antes de la cirugía y luego rezar para que el cirujano te lo coloque bien, porque yo ya no voy a quirófano, no tengo tiempo y tampoco igual tengo ganas, porque yo ya he pagado el peaje. Pero tengo suerte. Ahora tienes que usar los dientes en los buenos restaurantes de San Sebastián, Exactamente. con los chefs Michelin. Exactamente, te estoy esperando para invitarte a cenar conmigo. Mira, Domingo, la última pregunta que te voy a hacer para no quitarte más tiempo. Cuando tú estos casos quirúrgicos los terminas, les quitas los aparatos, ¿cuál es tu protocolo de retención para estos pacientes? Pues yo creo mucho, y una de las preguntas que me hacías es, yo creo que uno de los factores más importantes de retención es una buena oclusión. De eso no hay ninguna duda. El paciente que muerde en una posición va a tener los dientes mucho más estables. Entonces, yo cuando estoy a punto de quitar los aparatos, siempre hago un montaje con los brackets y con los arcos. ¿Por qué? Porque quiero saber cuán cerca estoy de mi objetivo de tratamiento. Entonces, yo cuando veo que estoy muy cerca, les digo a los pacientes que ya está, hemos acabado, el próximo día quitamos aparatos. Si veo que tengo un problema, casi siempre es un problema vertical. Entonces, hoy en día, no sé si es por las canas o por la pereza o porque funcionan, casi todos mis pacientes quirúrgicos en quirófano les colocamos 2 tornillos aquí, 2 tornillos aquí y 2 tornillos en el paladar, en pleno quirófano, porque yo me he dado cuenta que todos los casos quirúrgicos que tengo, el tema siempre es vertical. ¿Y por qué es vertical? Porque el cirujano lo hace muy bien, pero al final el cóndilo se asienta 1 milímetro, milímetro y medio, y tenemos una mordida abierta. Entonces, tenemos que estar peleando con la mordida abierta los ortodoncistas, no los cirujanos. Ellos ya han hecho su trabajo y se van a casa. Entonces, ¿qué es lo que me he dado cuenta? Y lo presenté esto en un congreso europeo de cirugía y tuvo un recibimiento increíble. Pongo 2 tornillos aquí, y cuando los pacientes vienen a mi consulta después de cirugía, si yo veo que tengo el más mínimo problema vertical, ya tengo los tornillos para hacer control vertical. Claro. Entonces, cuando yo hago el montaje antes de quitar los aparatos y veo que tengo una buena oclusión, ya está. Pero si no tengo la buena oclusión, ahí están los tornillos para hacer un poco de control vertical para conseguir mi oclusión. Entonces, quito los aparatos, espero más o menos un mes porque los dientes se asientan, pongo wraparound retainers, no circunferenciales, no me gusta cubrir la superficie del diente, y el paciente se va a casa. Al mes hago otro montaje y ahí es donde hago un ajuste oclusal. Y el ajuste oclusal
suele ser casi siempre muy puntual, no tengo que desgastar mucho porque ya he hecho un montaje antes de quitar los aparatos y luego se lleva el retenedor circunferencial. Si el paciente vino a mi consulta con mucho apiñamiento, pues le pondré una retención fija 3-3. Pero acabo de publicar un artículo en la revista española sobre los efectos nocivos a largo plazo de la retención fija. Lo La leí. retención fija. Ese artículo, nosotros publicamos una impactación de un incisivo, un reporte de caso. Yo leí tu artículo. Por eso te pregunto Y, por tu propio. y tengo por lo menos 15 casos ya bien documentados de cómo la retención fija puede ser traidor. Entonces, no me gusta retención fija más de un año, como mucho 2 años. A los 2 años lo quito y le digo a los pacientes, estás vivo y tus dientes se van a mover un poco. El día que te mueras, no se van a mover más. Así que acepta el hecho de que eres una persona viva y que la biología no es inmutable y los dientes se van a mover un poco. Y ya está, porque los pacientes hoy en día, estoy viendo que los pacientes son auténticos monstruos de la perfección dentaria. Pero ¿dónde hemos llegado, por favor? Te vienen a la consulta 0,3 milímetros de movimiento dental y ya es como si fuera una tragedia. Un fracaso. Es increíble. Yo me acuerdo hace 2 o 3 semanas, una niña me vino con una mordida abierta que le cabían 2 dedos, le puso microtornillos, le encerré, le dejé perfecta. Y ahora se la ha movido en un lateral y no sabes, la madre me dice que la niña está acomplejada, que no sale de casa y cojo el espejo y pongo el espejo así oclusal y miro y digo a la madre, ¿dónde está el problema? Me dice, doctor, ¿usted no lo ve? Digo, no lo veo. Y cuando me lo indica, digo, pero señora, son 0,2 milímetros, como mucho 0,3 milímetros. ¿A qué estamos llegando? Una mordida abierta de 1 metro. Sí, y de repente te vienen porque por 0,3 es un fracaso. Y yo que tengo mala uva, giro el ordenador, digo, señora, ¿usted se acuerda cómo vino su hija? Sí, doctor, estamos encantados, pero ese diente. No les mando de paseo de milagro. Mira, Domingo, muchísimas gracias. No te quito más tiempo. Te prometo que cuando se regularice la cosa voy a tratar de visitarte. Muy bien. Pero Estarás bien recibido y bienvenido. te respeto mucho y te admiro mucho profesionalmente y eres de verdad un referente. Mil gracias. Un abrazo. Miguel, cuídate mucho y cuida a la familia, que acabo de perder 2 amigos. Esto va en serio, ¿de acuerdo? Va en serio. Un abrazo. Va en serio. Mil gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Chao. Gracias. Un abrazo. Un placer. Chao.